siempre estas músicas nos ponen el clima. Es tan hermoso que siempre está asociado a las historias que nos trae María. María Alesia, ¿cómo estás, María? Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy te traigo una historia maravillosa, que tiene que ver con un sueño, pero un sueño que para que se haya cumplido tuvo que tener un tránsito bastante doloroso. Estamos hablando de la historia de Gabriel Burgués. Gabriel hoy tiene 26 años y alrededor de los 20 años Gabriel empezó con muchísimos dolores en el cuerpo, sobre todo en las articulaciones, y lamentablemente no fue bien diagnosticado al principio, a punto tal que pensaron que eran las típicas lesiones de pianista, porque quiero aclarar que Gabriel no solamente ha estudiado filosofía, sino que ha estudiado composición musical y es pianista, y pensaban que eran las típicas lesiones de pianista, con lo cual le operaron las muñecas. Bueno, durante muchos años padeció de muchísimo dolor, a punto tal que su vida era insoportable, Nelson. Afortunadamente, por estas cosas que tiene la vida, cuando uno tiene fe y continúa en la lucha, sobre todo porque tiene una familia que lo apoya muchísimo, dio con una doctora, la doctora Ábalos, Alejandra Ábalos, que empezó a hacerle un tratamiento con medicina biológica. Y durante un año estuvo haciendo algunas pruebas con él, como hacen con todos los pacientes. Ella es reumatóloga, por supuesto todo científicamente comprobado, y finalmente pudieron dar con la medicación exacta para que Gabriel empiece a mejorar. Sobre todo porque la medicación que estaba tomando le llegó a quemar la laringe. Pero Gabriel seguía adelante, ¿no? Inclusive escribió un libro, no podía ni siquiera manipular un avión, así que tenía todo un sistema para escribir. Es un libro maravilloso de poemas que se llama Ocasos. Y yo lo conocí porque su familia vino al canal a verme para que grabe uno de los poemas y subirlo a YouTube. Cuando vi la historia, le digo, bueno, ¿y qué crees a futuro? Y yo quisiera poder componer para la Catedral de Lomas de Zamora y conformar el coro. Y le digo, bueno, lo llamás al sacerdote y prometeme que vas a cumplir ese sueño. Y lo cumplió. Ah, qué historia fantástica. ¿Vamos a verla? Vamos a ver. Ya mismo. Me gustaría que mi música pase a un nivel internacional, por lo menos poder viajar a Suiza a un concierto que se haga con un coro, una orquesta. Eso me encantaría. Los acordes tienen colores, o las tonalidades, o las extensiones que uno va haciendo, el timbre de los instrumentos, cómo se juntan, cómo se empastan en la orquesta. Yo trabajo mucho con eso. Gaby, sos como una especie de ser invencible. No sé si es porque te lo propusiste, si la vida te puso esos escollos y vos decidiste sortearlos con una fortaleza increíble. Contame por qué. Yo creo que fue una cuestión, digamos, de medio de sobrevivir, porque cuando te encontrás con una adversidad así tan fuerte, digamos, mi vida, digamos, en mi caso, fue que se desmoronó todo lo que había hecho, fue la imposibilidad de hacer lo que hacía. Y ante una cosa así, yo creo que cualquier persona que se encuentre con una experiencia de ese tipo ve que hay dos opciones: o te tirás abajo de un tren o digamos, te das cuenta de que hay cosas que te trascienden, que están más allá de lo que vos podés controlar, y bueno, aprendés a vivir con eso. Y es una cuestión de adaptarte a ese modo de vida que tenés. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de tu enfermedad, de tu artritis degenerativa, que te detectaron después de distintos diagnósticos, que en realidad era difícil saber qué era lo que tenías. Y un día descubriste, bueno, tengo esto, tuviste que tomar las riendas del asunto, pero tu cuerpo ya estaba bastante deteriorado. Sí, ya hacía unos años que estaba enfermo y bueno, fue el peor momento porque, digamos, la enfermedad empezó en las muñecas y cuando fue avanzando, involucrando otras articulaciones, el codo. ¿Que vas quedándote sin movilidad? No, es una inflamación crónica y con muchísimo dolor. O sea, la articulación se inflama por un problema inmunológico que, digamos, el sistema inmunológico considera antígeno, o sea, un enemigo a una parte del cuerpo. En el caso mío es un tejido de la articulación. Entonces lo ataca como si fuese un virus o una bacteria, lo destruye. Y bueno, produce una inflamación y bueno, muchísimo dolor. Y bueno, yo cuando me diagnosticaron la artritis, ya hace unos años que estaba yendo de médico en médico, era bueno, era un sufrimiento terrible porque... ¿A qué edad empezó esta pesadilla? Y a los 20. Cuando surgió, estaba más volcado a la carrera de piano, de ser concertista de piano, y bueno, tuve que dejarla, abandonarla.
¿No podías directamente tocar el piano? No, o sea, llegó un momento que no. Mantuve lo más posible hasta que llegó un momento que era imposible por el dolor seguir soportando. Di el último concierto que pude aguantar y no volví a tocar después de años sin poder tocar. Y como yo ya componía antes, porque compongo de chico, es como que me volqué más a esa faceta creativa, no tanto de ser instrumentista. Me volqué a la composición y bueno, hice toda la carrera, pero también fue una lucha muy grande porque, digamos, uno puede componer mentalmente y tratar de crear así, pero la necesidad de probar el instrumento, el uso de la computadora es muy importante. ¿Y cómo hacías entonces? O sea, mentalmente pensabas una melodía, pensabas notas, pensabas una escritura, pero no podías plasmarlo en el instrumento. Claro, o sea, yo trataba de armar lo más posible en la cabeza, también más que nada la cuestión de la estructura, la forma de la obra y eso, y después reducir al mínimo el tema de la utilización del piano. Y bueno, me mantuve lo más posible con eso hasta que llegó el punto, después de haber egresado, que ya no pude ni siquiera usar un lápiz. Por ejemplo, el año pasado no podía escribir a lápiz, no podía usar nada del piano, no podía tipear en la computadora, no podía usar el mouse. Fue una cuestión así de una discapacidad total. ¿Y qué sentías con 20 y un poco más de años ya, con tu situación frustrada, o sea, tus proyectos, tus ilusiones, tus deseos? ¿Cuál era tu sentimiento? Cuando vos tenés un sueño y que apuntas hacia un lugar y ves que eso se desmorona y estás cada vez peor y los tratamientos no funcionan y vas así de lugar en lugar, con medicamento tras medicamento, y la cosa no camina y al contrario cada vez estás peor, es una cuestión de una depresión muy grande. El tema es que yo fui consciente que si bajaba los brazos me hundía. O sea, así, lo que estoy haciendo ahora es recuperar el oficio del maestro de capilla que existió durante muchos siglos en lo que es así la música académica, digamos, y después desapareció, ya hace siglos que no estaba. Y mi idea era recuperar eso, ¿no? O sea, que haya un compositor en un lugar, un centro religioso, digamos, de cierta importancia, y que la música que se haga sea del compositor, sea música del momento, no música, digamos, del pasado o música popular, sino sea música académica actual, contemporánea, y que sea el compositor mismo quien lo dirige, quien toca, quien arma todo, que es lo que se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, Bach tenía este puesto, o Palestrina, o otros compositores. Mi idea era volver a recuperar ese patrimonio que se había perdido. Y entonces empecé a estudiar dirección coral por esto, y o sea, la dirección como una herramienta para la composición y el canto como una herramienta para la dirección. O sea, a mí nunca me interesó ser cantante, sino que fue una cuestión así de tener la posibilidad de poder manejar el grupo por ese lado. Yo en particular no sé si lo que sufrí se debe a una causa en específico, pero sí sé, digamos, qué me dejó eso. ¿Qué te dejó? Y para empezar creo que me dio una profundidad más grande que, digamos, poder ver las cosas con más profundidad que cualquier otra persona de mi edad. Yo siempre digo, yo estuve en el infierno y volví acá. Se llama Ocasos y leía muchísimo la dedicatoria y decía, qué bueno este mensaje, ¿no? Vos me pusiste dedicado a María y decís, espero que disfrutes de la lectura de este libro y que como yo comprendas que los ocasos no son símbolos del fin, sino promesas de resurrección. Es como ver la parte positiva de las cosas, ¿no, Gaby? El ocaso, digamos, es un símbolo del fin en general, ¿no? Es la muerte del día. Pero cuando uno ve más allá, digamos, ve que después de la noche está el nuevo día, es como que se resignifica eso. Cuando uno está en el peor momento, que capaz que rendirse no es la solución, es que al día siguiente o en el futuro la cosa cambia y bueno, lo que podría haber sido un estado de desesperación deja una enseñanza y uno puede verlo de otra manera. ¿Y cómo es tu presente, Gaby? Y ahora muy bien, o sea, estoy componiendo muchísimo todos los días y además estoy pudiendo estrenar obras, digamos, hay muchos artistas que me están ayudando muchísimo, así en piano, órgano, cantantes, directores. Cuando uno pasa, cuando está en la tormenta es lo peor, pero al final ves que aún de lo peor uno saca cosas que te hacen crecer. Mucha suerte. Gracias. Que tengas una buena vida. Gracias, igualmente.
Bueno, como siempre, hermosa nota, que por supuesto va a dejar algo que va a suceder. Mucha gente va a llamar sí. Pidiendo por ver a esta destacada colega que lo ha curado, ¿no es cierto?, el artista, y la verdad que yo le veía las manos, por supuesto, desde el punto de vista clínico, están impecables, no tiene, hoy por hoy no tiene ningún... Pero además la tarea síntoma. que lleva a cabo Sí, implica el uso de sus manos, de sus en manos. tocar No el tiene hoy piano. ningún signo, tiene dedos afinados, bien de pianista, y no hay ningún signo contundente de deformidad, que es lo que produce la artritis reumatoidea, que efectivamente la describió muy bien. Es una enfermedad autoinmune que ataca las articulaciones y los tendones y que puede atacar además en los casos más severos todo el organismo y que es altamente invalidante. Bueno, yo voy a dar un teléfono que es el 4999-0000, que es la mesa de aquí del noticiero, por si quieren tener, allí tenemos todos los datos de la doctora que atendió a Gabriel, porque hoy ya nos han llamado para saber, y que Daniel generosamente nos pasó todos los datos. Estoy muy feliz de haberlo visto a Gabriel, porque la verdad que cuando nos enteramos el pronóstico a futuro era dolor, más dolor, más dolor, y además lo que ha estudiado, ¿no? Y la capacidad y el talento que tiene y el amor por la música, y yo veía, esta vida no se puede ver derrumbada por esto, pero Nelson, viste que a veces estos obstáculos... Igual dijo los sueños, ¿no? La vida tras los sueños, es algo muy importante que transmite historias como estas. María, como siempre, una caricia para el alma. Gracias, Nelson. Hasta el viernes que viene. Buen fin de semana, hasta el viernes. Perfecto, esperamos a María con más historias. La pausa, si vamos a la pausa, ya volvemos.